Media docena de grandes aerolíneas han modificado o cancelado vuelos hacia Estados Unidos por los temores que despierta la nueva red 5G. Emirates, entre ellas, señaló que trabaja con las autoridades y los fabricantes de aviones para atender las preocupaciones operacionales. AT&T, matriz de CNN, y Verizon han retrasado la activación de la tecnología en torres cercanas a los aeropuertos. Esto luego de que reguladores y asociaciones del sector manifestaron preocupación de que esto pueda afectar las operaciones de ciertos instrumentos críticos de los aviones. Pero en realidad, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo se tiene que retrasar este encendido? ¿Por qué suspenden estos vuelos para Estados Unidos y sin embargo en Europa están funcionando estas torres, estas redes, esta red 5G? Eso y más le preguntamos a Gabriel Zurdo, CEO de BTR Consulting, especialista en seguridad informática, riesgo tecnológico y de negocios, que nos acompaña desde Buenos Aires. Bienvenido, gracias por acompañarnos y cuéntanos por qué está pasando esto entonces acá y no en Europa. ¿Cómo te va, María Alejandra? Muchas gracias por la invitación. A ver, en principio debemos entender que nuestros smartphones utilizan ondas de radio que se mueven en el mismo espectro electromagnético que se mueven las ondas de radio de los equipos de los aviones. Es decir, las señales de los radioaltímetros, que son, entre otras cosas, los dispositivos que en primera instancia parecen que podrían estar más afectados, que son los que miden la altura al piso, la distancia al piso, entre otras cosas, porque también miden vientos o información relativa al contexto de la navegación sin instrumentos, y alimentan otros sistemas de vuelo y de seguridad de la nave, del aparato, son los que podrían estar afectados. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es la diferencia sustancial? Las frecuencias que utilizan tanto los radioaltímetros como la tecnología 5G se distribuyen el espectro electromagnético en el espacio como si fueran capas. Por ejemplo, la tecnología 4G es lo que se llama la banda B. La banda C son frecuencias súper altas que son las que necesita 5G para tener mayor velocidad y mayor cobertura. Y esas, precisamente, Alejandra, son las que están muy cerca de las frecuencias de los radioaltímetros, y la hipótesis aún no validada es que podrían interferir en las capacidades de administración de los radioaltímetros. ¿Por qué esto en principio no pasó en España? En Europa, perdón, en Europa, en Francia, en España, porque la frecuencia que utilizan es más baja que la que se está utilizando en el territorio americano, en Estados Unidos. Quiero decir, hoy por hoy, la frecuencia 5G implementada en Estados Unidos tiene un rango de entre 3,7 y 3,98 GHz. En Europa, ese rango de frecuencia está por debajo, está entre 3,4 y 3,8 GHz, es decir, está desplazada, no está tan alta, y el riesgo de que afecte la confiabilidad y la integridad en el funcionamiento del radioaltímetro se supone que es menor. Así y todo. ¿Y por qué se supone que esa... Perdón, sí, Gabriel, ¿por qué, por ejemplo, está esa frecuencia en Europa? ¿Por qué no se puede utilizar acá? Y que entonces se tenga el 5G y no haya problema o incertidumbre con respecto a los aviones. Bueno, la realidad es que, como todo, fíjate que en este caso hay en pugna valores y estrategias y culturas de dos grandes industrias por excelencia. Y una de ellas, que es la aeronáutica, hace un culto de la seguridad. Definitivamente, yo creo que esto tiene un impacto fuerte. Y por otro lado, la tecnológica, que casi en la puerta, si lo pudiéramos decir así, de la pospandemia, aceleró 10 años en los últimos 2, va mucho más rápido de lo que entendemos los organismos de control y el resto de las industrias son capaces de permear y metabolizar. Entonces, la diferencia, entre otras cosas, además de esto, de la pugna entre dos industrias, creo que tiene que ver, o por lo menos en los estudios y análisis que estuvimos haciendo, con que en el territorio americano, estadounidense,
la topología y las necesidades son sensiblemente distintas a las europeas, en donde la geografía es mucho más vasta, donde hay necesidades, por ejemplo, a nivel explotación rural o agropecuaria en el amplio territorio norteamericano. Entre otras cosas, esta situación demanda que las antenas de 5G impliquen mucha más potencia, watts, que en el caso de Europa. Entonces, esta combinación de cuanto más alta sea la frecuencia, mayor capacidad tengo de transmisión de datos y de velocidad, más la topología y esta necesidad de aumentar la potencia de emisión de las antenas, hace que, a diferencia de lo que normalmente pasa en la industria tecnológica, y lo voy a simplificar simplemente con una figura gráfica, no se puede hacer, evidentemente, copy-paste tan fácilmente. Entiendo. Ahora, me llama la atención, AT&T anunció que va a retrasar el encendido de estas nuevas torres, sobre todo las que están cercanas a algunos aeropuertos. Pero uno se pregunta también, ¿cómo se autorizó todo esto? Si había un ápice, había una mínima idea que pudiera ser peligroso, en este caso, interferir con algunas de la tecnología también de los aviones. Claro, bueno, porque se agrega otro factor más. Yo te decía, uno de los aviones que en teoría podría estar más afectado es el Boeing 777, que muchas aerolíneas lo retiraron de la operación y lo pasaron por otras máquinas. Pero déjame agregar otro considerando, que tiene que ver con la complejidad de la situación y este proceso de innovación permanente al que nos vemos expuestos y nos vamos a continuar exponiendo. Por ejemplo, de radio altímetros, hay muchos modelos, no hay un solo modelo. Dependiendo de la antigüedad y la configuración, un radioaltímetro podría verse afectado o no, y dependiendo en qué equipo, en qué avión esté instalado, también podría estar afectado en su confiabilidad o no. Entonces, son muchas más las variables que hay que analizar definitivamente, y esto lo vemos mecánicamente y sobre todo en Latinoamérica. Es necesario aceitar los mecanismos para acompasar los organismos de control y las medidas de control y de aseguramiento de la calidad y de la seguridad con la velocidad que la industria tecnológica está impulsando, y definitivamente no vamos a poder parar. Yo te decía antes, en los últimos 24 meses de pandemia, muchos estamentos de la vida cotidiana, estamos viendo situaciones evidentemente no tan críticas como la necesidad de asegurar la seguridad, valga la redundancia, de la operación aeronáutica. Sí. Pero en otras circunstancias, estamos viendo repetidamente que la industria va mucho más rápido que las organizaciones, que los gobiernos y que las entidades de control. Entonces, en definitiva, y más allá de la circunstancia puntual, mi opinión personal y profesional es que esto va a ser subsanado de alguna manera, que va a haber demora, que está muy bien que se tomen medidas de prevención y contingencia, pero definitivamente hay que atacar la circunstancia con suficiente tiempo de antelación y poner arriba de la mesa a todos los jugadores para evitar que esto se convierta en un problema, porque definitivamente la innovación y el proceso de transformación digital al que nos vemos expuestos e inmersos y en los próximos años vamos a experimentar, no va a detenerse. Lo que quiere decir que todas estas compañías pues tendrán que hacer los ajustes necesarios para ir también de la mano de la tecnología, pero sobre todo siempre y cuando se cuide la seguridad, en este caso de los que pudieran ser pasajeros, de los que pudiéramos volar en un avión de estos eventualmente. Pero estoy segura que van a llegar a un acuerdo. Vamos a ver, hablabas de radiofrecuencia, si no me equivoco, que era uno de los aparatos. No creo que sea tan fácil cambiar algo en un avión, ya que hablabas de mecánica, como un auto, pero seguramente lo lograrán hacer para que esta tecnología se pueda implantar. Así que, Gabriel, muchísimas gracias por tu compañía, por tu análisis el día de hoy, sobre todo por la información que nos trae ese panorama mundial. Gabriel Zurdo, CEO de BTR Consulting desde Buenos Aires. Buenas noches.